Hola. Buenas, ¿qué dice Elder? Todos estamos viendo acá y se descargaron este PDF que les mandé. Sí, Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Sería como introducción a la física del sonido. Es algo que vamos a hacer este, como forma de introducir a esto que vamos a hacer. Algunos ya lo han visto, pero bueno, es un poco comenzar con la base de lo que es el sonido en general. Bueno, todos ven entonces la pantalla, ¿no? ¿Está a la vista de todos? ¿Hay alguien que diga sí o no? Por las dudas que no esté yo hablando solo y esto esté yo escuchando. sí. Sí, se ve. Bien. Se ve, Bueno, sí. los que bajaron el PDF, vieron que dice frecuencia, sonido y escala musical. Vendría a ser como una base de lo que vamos a ver en música. Nosotros cuando trabajamos música estamos hablando de sonido, pero el sonido musical no es lo mismo que cualquier ruido. De hecho, nosotros cuando tiramos un plato hay un sonido y hay ciertas frecuencias y hay como ciertas características que hacen que sea distinto a lo que sería un sonido musical. A nosotros nos van a interesar los sonidos musicales. Cuando ustedes piensan en las propiedades de los sonidos musicales, por ejemplo, si yo hago una nota cantando o tocando en un piano o en una guitarra, ¿qué características les pueden encontrar ustedes a el sonido? ¿Qué se anima a hablar? Tímidos, ¿eh? Bueno, características del sonido, si nadie se anima, un sonido puede ser fuerte, puede ser suave, puede ser agudo, puede ser grave, y después va a tener determinados tipos de características que hace que ese sonido sea particular de cada instrumento. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, cada instrumento suena distinto. ¿Por qué? Porque la composición de ese sonido es distinto al de otro. Y vamos a empezar a desmenuzar un poquito eso. Bueno, cuando hablamos de qué es el sonido, dice acá, el sonido es una vibración que se propaga en un medio. ¿Qué significa una vibración? Una vibración es una onda, ¿tá? Nosotros el sonido no lo vemos, sin embargo hay algo que vibra, que puede ser un parlante, y mueve el aire, ¿verdad? Ese aire se mueve y genera como una onda expansiva que llega a nuestra membrana auditiva, lo que es el oído, ¿tá? Lo que sería el tímpano, que se mueve, y esa vibración después nosotros lo traducimos como lo que escuchamos, en sonido, ¿tá? Pero no deja de ser una onda. Si usted tiene una moneda al piso, va a ser un sonido. Si tiene la moneda al agua, no va a ser un sonido como el que sería en el piso, porque va a ser otra superficie, pero van a poder ver la onda, ¿verdad? En el agua, que es muy parecido a lo que pasa en el aire, pero de forma invisible. Dice, en forma de onda sonora. La onda sonora justamente es aquello que yo genero para escuchar. También yo tengo ondas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la luz. Ustedes saben que todo son frecuencias, todos son ondas y todo tiene determinado tipo de características. Inclusive cuando olfateamos algo, también es invisible y también son ondas. Pero cada onda tiene su característica que la diferencia de otra. El caso del sonido musical, ¿alguien tiene algo para decir? El que quiera avisar, que acuérdense, yo estoy mirando esto acá, que quiera participar, dice algo. Josca, vos estabas levantando la mano. Sí, 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 había algo que me llamó mucho la atención cuando leí en el libro este en algún momento, el Para que del científico, se cortó un poquito. Contame. el libro este del científico que nos comentaste, ¿te acuerdas? Sí, Daniel Levitin. Ese. Él decía en el libro que para que un sonido pudiese como traducirse, sí o sí tenías que tener un tímpano. Si se caía un árbol en el medio de la selva y no hay un oído que lo pueda traducir esa onda, no existía sonido. Claro, eso es, para no irnos por las ramas, es como la teoría de la física cuántica. ¿Tá? De si el gato está dentro de la caja, está vivo o no, o muerto, o sea, te da dos posibilidades. La onda se produce igual. Lo que pasa es que al no haber un oyente o alguien que recepcione esto, se toma como que no es un sonido. Pero la onda se creó igual. ¿Tá? Entonces es una cuestión más filosófica
de, bueno, si no hay un oyente es sonido igual. Si nosotros lo miramos fríamente y decimos que el sonido es una onda, como dice acá, una vibración que se propaga en un medio, bueno, se va a propagar. Ningún cerebro va a poder captarlo y traducirlo, pero la onda se va a producir igual. O sea, esa es mi interpretación. Por eso digo, es como una discusión media cuántica. ¿Ah? Claro, si yo pongo un reloj en el medio del bosque y le pongo con la alarma a las 5 de la tarde, pero no hay ningún ser vivo escuchándolo, el reloj va a sonar igual y el sonido se va a hacer igual por más que no haya un oyente. Claro, capaz más la traducción de como sonido que existe la onda, pero no la traducción al final del sonido. Claro, por eso. Yo, la verdad, por un tema de simplificar, prefiero poner el silencio que se debe tratar todo. ¿Me escuchás eso? A ver si lo pongo. Ahí está. De hecho, te acabo de silenciar porque se estaba metiendo el audio acá. Entonces, a ver si esto está grabando. Sí. Bien. Volviendo al tema de si el sonido se produce o no. En ausencia de escucha, el sonido se produce igual para mí. Entonces, la idea un poco del oyente es más, ya te digo, filosófica. Bueno, cuando hablamos de onda, estamos hablando de una vibración. Si pensamos una cuerda de guitarra y nosotros la tiramos, la cuerda vibra y mueve el aire. Eso genera un sonido. Pero ese aire se va a mover según la onda que le da la velocidad de la cuerda. O sea, qué tan rápido es la velocidad de la cuerda, tiene que ver con qué tan agudo es, por ejemplo. Qué tan lento es, qué tan grave es. O sea que la vibración tiene que ver justamente con cantidad de veces por segundo que se mueve esa onda. Piense usted en la guitarra o en cualquier instrumento de cuerda que ven que se mueve. La cuerda más finita se va a mover más rápido que la cuerda más gruesa, que se va a mover más lento. Sonido agudo y sonido grave. O sea que cuanto más agudo va a ser el sonido, es cuánta cantidad de veces más por segundo se va a mover. Y esto se mide en hertz, como usted dice acá, Hz, son hertz. ¿Qué quiere decir eso? Es, bueno, cuántas veces por segundo esa cuerda se va a mover, o sea, y va a generar una onda que va a tener X valor. Por ejemplo, si pensamos en un afinador, o en la afinación estándar, por ejemplo de guitarra, que es, o de los instrumentos que es 440 Hz, quiere decir que la onda se va a mover 440 veces por segundo. Y eso en música, o en sonido musical, equivale a un La, por decirle un ejemplo. Entonces, si yo quiero un sonido más agudo, lo que tengo que hacer es que la vibración se dé más rápido. El sonido va a ir aumentando. Si quiero un sonido más grave, el sonido tiene que ser más lento. ¿Ah? Entonces, acá dice, la frecuencia es cuántas veces vibra por segundo la onda, ¿no? Más hertz, o sea, o más cantidad de veces por segundo, más agudo, menos hertz, o sea, menos cantidad de veces por segundo, es más grave. Dice frecuencia. A ver que se desconectó recién. No sé qué le pasó. Vamos de vuelta. A ver, Está todo ok. ¿ahora estamos? ¿Me ven ahí y ven la pantalla? Sí. Volvemos. Ahí está, silencio los micrófonos y el que quiera participar me avisa ahí. Bueno. Entonces entendieron ahí. Acá la frecuencia grave es lento, la frecuencia aguda es más rápido. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales. Cuando yo tengo las cuerdas vocales por un agudo, las cuerdas vibran más rápido. Cuando quiero hacer mucho más lento, porque quiero hacer un grave. Después dice amplitud. La amplitud lo que se conoce es como el volumen. Es una forma de decir volumen. La amplitud no es otra cosa que cuánto se va a mover la cuerda. O sea,
el recorrido que va a tener entre que ir y volver, ¿tá? En cada frecuencia, en cada vuelta, en cada vibración. Dice, la amplitud es el tamaño de la vibración, mayor amplitud, más fuerte, lo que entendemos nosotros como volumen, menor amplitud, más suave. Amplitud pequeño versus grande. Bueno, acá tenemos un ejemplo. La onda es la misma, si ven, se dan cuenta que se mueven a la misma velocidad. ¿Lo ven acá? Pero una onda es más larga que la otra. Y esto es la base muchas veces de lo que vemos en el canto. A veces le ponemos mucha fuerza para querer llegar a un agudo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? La cuerda se tiene que mover mucho más. Entonces le cuesta más tiempo ir y volver. Que si le saco fuerza, lo hago más suavecito, el agudo me va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tiene menos recorrido. Piensen en el recorrido que tengo acá y el recorrido que tengo acá. Si ustedes estiraran esto, se dan cuenta que el esfuerzo es mucho menor en el suave que en el fuerte, por más que la nota musical sea exactamente la misma. Bueno, y acá vamos a lo que es el timbre. Y el timbre es lo que le da el carácter a cada instrumento. Dice, el timbre es lo que hace... Espera. Vamos de vuelta a lo mismo, que se vuelve a tarar. A ver. Voy a cerrar todo. Bien, me están viendo ahí, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno. Se está jodiendo con la RAM de acá. Bueno. El timbre es lo que hace que una misma nota suene diferente según el instrumento, más o menos lo que veníamos diciendo. Depende de los armónicos, y los armónicos son como estas pequeñas crestas que hay acá, ¿vieron? Que hace que esa onda que se mueve a determinada velocidad tenga ciertas características distintas de otro, ¿tá? Timbre, misma nota, misma frecuencia, o sea, la misma cantidad de movimiento, pero con una forma distinta. Estas crestas que aparecen acá son características de un instrumento que van a ser distintas a las de otro. O sea que esa onda que se va a formar va a tener algunas diferencias en la forma, por más que se mueva a la misma vez, ¿tá? ¿Entendieron más o menos la idea? Estas crestitas les llamo armónicos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la escala musical? Una escala es una asociación ordenada de notas, o sea, yo elegí ciertas notas, o sea, ciertas frecuencias que tienen una relación, obviamente matemática, de cuántas veces por segundo entre sí, que hace que sean notas distintas. Por ejemplo, yo tengo un Do, fíjense, arranqué una nota grave, que es una frecuencia lenta, a una más rápida. Esta selección o estos valores de la escala musical son arbitrarios. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo que en algún momento se generó culturalmente y nosotros entendemos que esto es una escala musical, que cada cultura tiene su forma de organizar las notas musicales. Por ejemplo, no es lo mismo nuestra música o lo que es una escala musical para nosotros que lo que puede ser para la música hindú, por ejemplo, donde se manejan otras estructuras armónicas, otro conjunto de notas. La escala musical es una asociación ordenada de notas, quiere decir que si esto va a ser un Do, esto va a ser un Re. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Para nuestra cultura esto nos suena totalmente normal y natural, ¿tá? Pero si pensáramos en escalas de repente de otras latitudes, como puede ser la música hindú, tendríamos que pensar hasta en otros instrumentos que manejan notas intermedias entre las que hacemos nosotros. Entonces sonarían hasta para nuestro oído hasta desafinados, ¿tá? Por un tema de costumbre. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No se olvide de levantar la manito ahí, le damos la palabra o la opinión. Seguimos. La escala, bueno, es una palabra que se selecciona, que viene del italiano, que un poco de la música italiana es como que se deriva lo que es la estructura o la forma de ver los sonidos en la música occidental, ¿tá? Lo que son las notas musicales, y la escala no es otra cosa que escalera en italiano, ¿tá? Si ustedes ven acá,
esto funciona como una escalera, donde tengo alturas. Fíjense. Lo que vimos Tommy Jerry, dibujitos, ¿no? Y veíamos que el gato subía la escalera, había un piano que hacía esto, y después bajaba, y después se caía. ¿Tá? Todo eso nos da sensación de alturas, más agudo, más alto, más grave, más bajo. De hecho, los instrumentos las tesituras o registros de algunos instrumentos se les llaman directamente bajos. ¿Tá? Por ejemplo, la clasificación de voces del canto lírico, tenemos el tenor, el barítono y el bajo, ¿tá? Que es el más bajo. Y después tenemos el instrumento bajo, justamente que tiene que ver con notas graves, ¿tá? Muy graves. Bien, ¿alguna duda? Bueno, si nadie dice, yo sigo acá. Dice, aplicación en instrumentos de cuerda. La nota cambia principalmente de longitud, tensión y grosor de la cuerda. O sea, si yo tengo una cuerda, cualquiera, y la toco, eso va a mover el aire, ¿verdad? Y si yo voy tensando la cuerda, se va a mover más veces por segundo, el sonido va a ser más agudo. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo una guitarra, que tengo lo que llaman los trastes a X distancia, de alguna forma está contemplado Bien, ya volviste. Sí, no sé por qué me está dando problemas, nunca me dio este problema, pero bueno, está. Hoy está mimosa. Entonces, cuando yo muevo la cuerda sobre un instrumento que tiene trastes, entonces, cuando hablamos de la escala musical y pensamos en nuestra visión occidental, la diferenciamos justamente de otros lugares, ¿no? Como la música hindú, como lo dije, la música africana. Si un día quieren ver algo exótico, escuchen las flautas de Pan de Marruecos o otros instrumentos que manejan otras sonoridades que para nuestra costumbre serían hasta desafinadas, ¿tá? Porque nuestra música tiene esta característica que la aprendemos desde que nacemos, de que nos ponen una cajita musical arriba, ya nuestro cerebro aprende que eso es nuestra lengua materna de la música. Así como el idioma para nosotros es el español y después encima de eso podemos aprender otras lenguas, esto es lo mismo. Entonces, es una cuestión más cultural que otra cosa. Bueno, seguimos. Relación física con la música. Y acá manejamos los conceptos como para que queden ordenados. Frecuencia, y entiendan justamente esto, que es eso de cuántas veces por segundo, es la diferencia si es agudo o grave. Acuérdense de esto. Amplitud es volumen, o sea, cuanto más se mueve la cuerda, más volumen. ¿Tá? Por ejemplo, con todos los alumnos de canto que yo tengo, trabajo justamente quitarle intensidad para poder llegar más a los agudos. Que al principio, por lo que uno entiende antes de estudiar canto, parece que fue al revés. Que si no grito y no muevo toda la estructura del canto, parece que el agudo nunca me va a salir. Hasta que hago ese clic y empiezo a probar que, claro, si yo muevo menos las cuerdas vocales, llego mejor al agudo y más cómodo y me estoy desgastando menos, aparte de lastimarme menos. Después cuando decimos armónicos o espectro, bueno, acá tiene que ver con el timbre y la característica de cada sonido, ¿tá? Que hace que sea un piano, un violín, una guitarra. Bien, después vamos a diferenciar de lo que son las características, que esto voy a pasar la clase que viene, del sonido en cuanto a las cualidades. Por ejemplo, el ataque, el cuerpo y lo que sería la filatura o el final. Un sonido tiene un comienzo, ¿tá? Después tiene un cuerpo y después tiene un final. Pensemos en una nota de guitarra o una nota de violín. Tiene una forma de atacar que hace que suene de determinada manera. De hecho, hay gente que ha agarrado un violín, le ha cortado el principio a cada nota, le ha dejado solo el cuerpo y suena a otra cosa, indefinida. ¿Tá? Después le voy a mostrar unos experimentos de eso, porque cada instancia es particular de cada instrumento. Lo mismo que para la voz.
aunque son alumnos de canto mío, saben que nosotros trabajamos mucho acá el ataque, es cómo atacamos la nota. Ataques bruscos, ataques blandos, porque ahí yo genero lo que es el tema de las características o las cualidades del sonido. Después tengo, pensando en las voces, que hay voces totalmente distintas. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una carga de armónicos también distinta. Veo que los pianos tengo diferencias, violines, pero en las voces humanas la diferencia es brutal. Pensando inclusive en el timbre o los armónicos de una voz masculina de una voz femenina. Y pensando en los distintos rangos vocales. Si pensamos en el canto, podemos pensar hasta en los estilos de música que uno canta, las cualidades cambian radicalmente. Tenemos intenciones de voces más sopladas en el canto, más nasales, por decirlo de alguna manera, más engoladas, con más cuerpo. O sea, todo ese tipo de cosas genera una tímbrica distinta que hace que sea distinto una colocación de una voz de otra. Básicamente es eso. Bien, ahora que estamos viendo las caras, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Yoka. Sí, en mi consulta el timbre tiene que ver, no, la tesitura de la voz tiene que ver con el timbre. Bueno, vamos a definir qué es la tesitura. Primero, para saber de qué estamos hablando. La tesitura se está hablando de, o sea, porque hay muchas palabras que son comunes a determinado tipo de cosas y de repente el concepto es lo que tratamos de que prime, más allá de la palabra elegida. El uso de la palabra tesitura se habla de hablar de los registros o de a dónde va cada voz. Yo lo llamo registro o tesitura. Hay gente que te dice que el registro está mal usado, por registro es otra cosa. Lo que importa es el concepto de que estamos hablando. No importa, la palabra elegida me parece es una circunstancia. Si sabemos los dos de que estamos hablando, no pasa nada. O sea, la tesitura es lo que diferencia a un tenor de un bajo, de un barítono. Está bien usado así. También está bien decir registro. Por eso digo, pero el registro a veces se utiliza para hablar del color. Por eso siempre depende de qué escuela o quién. Está bueno preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? A ver. Entonces ahí sí vemos si la palabra nos lleva a hablar de lo mismo. ¿Vos preguntabas de eso mismo? No, porque me confundí con el timbre. El timbre y la tesitura. O sea, Bueno, sí. ¿Tiene que ver? No, la tesitura nunca lo vi relacionado al timbre. Sí relacionado a confundirse con registro. Se puede utilizar las dos palabras. El timbre se puede confundir con el color. Cuando alguien te habla del color de la voz, el timbre, la característica, yo que sé, de alguien cuando tiene, yo que sé, una voz más agresiva, más seca. Si pensamos voces habladas, la voz del Ronco López, por ejemplo, tiene un timbre con determinadas características. Si vamos a hablar de, yo que sé, no sé, por decir cosas, de Graciela Borges, que hablaba todo así, ¿viste? Si hablas de Jaime Ross, por ejemplo, amor vivo los celestes, estamos hablando de tímbricas distintas, de colores de voces distintos. Ahora, de repente la tesitura de una voz hablada tendríamos que analizarla. Si fuera cantado es otro tema. Diríamos, bueno, fulano, independientemente del color, es tenor. Fulano es, yo qué sé, es bajo, barítono. Eso es la tesitura. El color lo vamos a caracterizar por, yo qué sé, es una voz soplada, es una voz, viste, que ahora está muy de moda en internet de hablar, tiene más twang y decir todo un montón de conceptos que, claro, está usando el belting, están hablando bueno, ahí está hablando del color y la técnica en algún punto. Y eso me parece a mí que es medio subjetivo y medio personal, y es muy difícil que todos percibamos el mismo color y lo podamos describir. Me parece que por ahí. Nelson, ¿vos ibas a comentar algo? Bueno, ¿alguien tiene algo para comentar? Bueno, entonces sigo hablando un poquito de esto del tema del timbre y el color. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos voces, le podemos relacionar con imágenes sonoras o directamente imágenes.
a veces se habla de voces rasposas. ¿Qué es una voz rasposa? Pensamos, yo qué sé, la voz de, no sé, de Bruce Springsteen, por ejemplo, o voz de Cacho Castaña, ¿tá? O voces de, por ejemplo, a ver qué me Joe Cocker, capaz. Joe Cocker. Si vamos, estamos hablando de una voz rasposa. ¿Qué tiene de técnica o eso? No, pero sin embargo todos entendemos de qué estamos hablando. ¿Tá? No es una voz que tenga una precisión, una idea que tenga una precisión muy universal, pero todos más o menos vamos para ahí. Si escuchamos una voz, escuchamos a Eros Ramazzotti, todos decimos, el tipo tiene una voz nasal. Describimos el timbre de él con esas características. O sea, entender que a veces no es muy preciso hablar del timbre, ¿tá? Como puede ser del tono o de la intensidad, que eso es medible. El timbre no hay manera, es subjetivo, ¿tá? Podemos hablar de la voz de Goyeneche, por ejemplo, como una voz rasposa también. Podemos escuchar voces y tratar de clasificarlas en algo que vamos a entender, ¿tá? Pero es como que ahí tenemos que elegir ciertas características y hay como muchas escuelas de eso, ¿tá? Como te decía, una voz soplada, todos entendemos que es una voz así, que tiene mucha carga de aire, por ejemplo. Si voy a cantar, ahí hay una voz soplada, que no es lo mismo que una voz pura, que va a ser atacada y va a tener cuerpo. Y estamos hablando de otras cosas, el cuerpo de la voz, estamos hablando que una voz potente, ¿no? Que capaz que no tiene que ver con la intensidad. Pasamos a un fenómeno de lo que es la resonancia, como amplificada, ¿no? Que es lo mismo que hacer fuerza. Son conceptos que vamos a ir aprendiendo a desmenuzar. No siempre nos vamos a poner de acuerdo porque no es exacto, son percepciones subjetivas. Entonces, y nada, y pasa lo mismo con los instrumentos. Si ustedes piensan en una guitarra eléctrica, por ejemplo, que tiene una palanquita que hace distintas posiciones, van a ver que lo que suena más hacia atrás va a salir más agudo, con un timbre más filoso, y va a ir mutando a un timbre mucho más dulce, como le dice mucha gente. ¿Y cómo es un timbre dulce? Sin embargo, todos los guitarristas saben de qué se trata. ¿Ah? Si pensamos en, yo qué sé, en la guitarra, en los solos de Santana, y el sonido de Santana, por ejemplo, cuando toca, yo qué sé, Oye cómo va, por ejemplo. Samba para ti. Por eso, ¿cómo definías la guitarra Santana del Samba para ti? Es un sonido dulce, porque es un sonido que no es estridente. ¿Y qué es un sonido estridente? Es un sonido filoso que de alguna forma te lastima o te produce una sensación. Vieron que son todas sensaciones. Entonces es muy difícil clasificar, pero bueno, ahí nosotros vamos entendiendo un poquito que hay cosas que son objetivas y otras cosas que son subjetivas, básicamente. Y en eso tratamos a veces de darnos ideas. Yo ahora les voy a comentar, les voy a dejar en el grupo sonidos de guitarra para que ustedes vean lo que son los conceptos de lo que es una guitarra dulce. Le voy a dejar voces dulces y le voy a dejar voces estridentes, como lo mismo que sonidos, como para empezar a trabajar un poquito de esto en lo que es la clasificación. ¿Ah? Porque en esto de la comunicación, de esto que estamos haciendo, está bueno manejar ciertos conceptos e idiomas comunes, sobre todo en la parte más discutible, que es esa que no es objetiva, porque nosotros la frecuencia la podemos medir. Si una nota está desafinada, la podemos medir también. ¿Ah? Si una nota tiene un problema en un ataque, lo mismo, pero todo el resto del universo, que es lo que diferencia a la música del ruido, ¿tá? Es lo que tenemos que tratar de aprender, básicamente. ¿Ah? Acuérdense que hay un ruido, que también es sonido, pero que no son sonidos musicales, porque los sonidos musicales tienen ciertas reglas que están dispuestas por lo que acabamos de ver, la escala. ¿Tá? La escala es el mapa que nos dice, acá, si le invocas a esto, va a sonar bien, va a ser armónico, va a ser melódico. ¿Tá? Si le erramos una nota, es como cuando desafinamos mientras cantamos, va a sonar espantoso, y sin embargo es una nota. ¿Tá? Pero nuestro cerebro, que ya está acostumbrado, nos va a saltar todas las alarmas. De hecho, han hecho experimentos con bebés donde le tocan la escala varias veces, y de repente en determinado momento le cambian una nota y el bebé reacciona. O sea que ya en la primera etapa de nuestra vida, ya nosotros ya aprendemos que esa es la escala y esa es nuestra lengua materna en la música.
cualquier cosa por fuera generalmente no va a hacer saltar las alarmas, no va a generar una sensación de disconfort, como se le dice. La dulzura y la estridencia puede estar en el mismo, para ver que no logro ver todo, para. En el mismo cantante, sí, claro. Si nosotros pensamos en cantantes como Paul McCartney, por ejemplo, Paul McCartney te canta Yesterday o te canta el rock and roll más crudo del mundo, con la violencia y más estridencia que pueda. Y sin embargo, él tiene la capacidad de acomodar todas sus estructuras para lograr en lo mismo exactamente cosas contrarias, con los mismos elementos. El tema es tener el entrenamiento para poder hacerlo, básicamente. Es un poco por ahí. Bueno, esto sería como la introducción a esto que se viene. Disculpen el retraso del día de hoy, pero se nos complicó ahí los accesos. Y nada, el viernes que viene seguimos con esto y vamos a tratar de reforzar un poquito más. Traigan preguntas. Y bueno, nada, pasen un lindo sábado y un lindo domingo. Les mando un beso para todos. En un ratito ya les voy